Buenos días, queridos hermanos, visitas que se encuentran con nosotros. En esta ocasión vamos a dar continuación a el tema que presentamos la pasada ocasión que tuve a bien predicar acerca del sellamiento de los redimidos. Obviamente el tema de los 144,000 está íntimamente relacionado con el sellamiento, debido a que los sellados son los 144,000, según vimos en la pasada predicación. Hoy queremos ver quiénes son esos 144,000 redimidos y esperamos y oramos para que todos y cada uno de nosotros pueda ser parte de ese grupo especial. El tema así se titula, un grupo especial. ¿A cuántos les gustaría estar en ese grupo? El problema es que si no estamos ahí, hermanos, ¿dónde estaremos? Es un motivo de gran preocupación, pero de Dios es la obra. Y del Espíritu Santo del cual estamos estudiando, ellos tienen sumo interés de que cada uno de nosotros pueda formar parte de ese grupo. Dijimos en esa pasada predicación que el sellamiento es una acción presente. No la podemos ubicar en el futuro. Está desarrollándose en nuestro tiempo. Dios está haciendo su obra de sellamiento y esperamos que nosotros caigamos en la red de los salvados. Me gustaría que fuéramos al libro de Apocalipsis nuevamente, en el capítulo 7, versículo 4, y de allí vamos a pasar a la identificación de ese grupo. Apocalipsis 7:4. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Amado Padre, nuevamente nos dirigimos a ti. Permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu dirija mi mente, dirija mis labios para que la verdad pueda ser presentada con la claridad que tú quieres y que podamos todos entender el mensaje y que pueda ser de gran edificación personal y colectiva en nuestra iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus. Y el versículo 9, brinco del 4 al 9, porque ahí está dando los 12,000 sellados por cada tribu, pero entendemos que siendo eso simbólico, no vamos a considerar el simbolismo de cada uno de los 12 sellados. Creo que hablamos un poquito más en el tema cuando lo presentemos en las diapositivas. Y vamos a brincar ahí del 4 al 9 donde dice: después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y aclamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios. Dijeron: amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, uno de los ancianos, esta parte es muy importante, presten atención por favor.
uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo, Juan, respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Hermanos, cuando se habla del tema de los 144,000, estos dos versículos claves, el 7:4 y el 7:9, plantean una gran interrogante, porque muchos hacen una división entre los 144,000 y los que están vestidos de ropas blancas en el versículo 9, donde dice: vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ellos hacen una distinción, dicen que son dos grupos, y otros dicen que este grupo del 7:4 y el del 7:9 es el mismo grupo. Y nosotros vamos a presentar los detalles, las citas bíblicas, las citas del espíritu de profecía, y llegaremos al final a una conclusión. Así que esta ya la puedes pasar. El tema de los 144,000 ha sido visto desde varios puntos de vista por los estudiosos que se internan en la interpretación profética de los capítulos 7 y 14 del libro de Apocalipsis. He estudiado a fondo esos puntos de vista junto con las bases bíblicas y las citas del espíritu de profecía que ellos utilizan para demostrar su opinión. El propósito de este mensaje en esta mañana es determinar quién de ellos tiene la razón, quién no la tiene, aunque entiendo que cada punto de vista presentado abre una nueva perspectiva que da amplitud al conocimiento del tema y nos ayuda a comprender el mensaje dado por Jesús al profeta Juan. La literalidad o el simbolismo que puede estar presente en los pasajes es tan importante como lo que se dice de este grupo especial. Y voy a explicar por qué es importante. Si los 144,000 son literales, entonces un escaso número de la iglesia adventista se salva. Porque son 144,000 ante la población mundial que nosotros consideramos dentro de la iglesia adventista. Y por otro lado, si el grupo es simbólico y representa una totalidad o una gran cantidad, una gran compañía o una incontable compañía, entonces son muchos los adventistas que se salvan. ¿Estamos entendiendo? Si son 144,000 literal, son pocos los adventistas que se salvan. Y si son una incontable compañía, entonces muchos adventistas alcanzarán salvación. ¿Cuántos quisieran estar en ese grupo de salvación? Qué pregunta, ¿verdad? Bien, pero entendemos la importancia. Apocalipsis 7:4 ya lo leímos, ¿verdad? El número de los señalados, 144,000 de todas las tribus. El primer punto de vista en el cual todos armonizan es que este pasaje no hace referencia a los judíos naturales descendientes de Abraham, sino a los judíos espirituales descendientes de Cristo. Por eso fue que yo pasé del 7:4 al 7:9. Por esta razón que está aquí. Porque los judíos de que se habla ahí en Apocalipsis del 7 al 5 al 8 hace referencia a judíos espirituales, no a judíos carnales. Aunque muchos judíos carnales serán judíos espirituales, porque han aceptado a Jesús como el único Salvador. Vamos a ver los argumentos a favor de este punto de vista que hemos dicho, ¿verdad?, de los judíos espirituales. Cuando Juan recibió este mensaje a fines del siglo I, ya las tribus de Israel hacía mucho tiempo que habían desaparecido del ambiente histórico. Recordemos
que 10 de las tribus de Israel fueron llevadas en cautiverio por Asiria en el 722 a.C., y eso lo encontramos en 2 de Reyes 17, 6, 18. Y las que quedaron, Judá y Benjamín, que formaban el reino de Judá, fueron llevadas en cautiverio a Babilonia en el 586, y eso lo encontramos en Jeremías 39. Así que las tribus de Israel, históricamente, ¿qué pasó? Desaparecieron de la historia. Inclusive los judíos de hoy no saben a qué tribu pertenecen, de qué tribu descienden, porque eso se perdió a través de la historia. Y entonces, si esta profecía es para nuestro tiempo, lógicamente no podemos pensar en judíos literales, tenemos que pensar en judíos más bien simbólicos o espirituales. Seguimos. Debido a que este sellamiento ocurre en el tiempo del fin, después de las señales descritas en Apocalipsis 6, 2 y 13, este no podría realizarse entre los judíos naturales. Se concluye entonces que el sellamiento se realiza en personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo que aceptan a Jesús y entran en una relación de fe y obediencia por amor a Cristo antes, y esa parte es bien importante, antes de la imposición de la ley dominical. Porque hay una cita en el conflicto de los siglos que dice que la imposición de la ley dominical eliminará a muchos del pueblo de Dios y los incapacitará para realizar la obra. No obstante, con los sellados, Jesús derramará su Santo Espíritu en la lluvia tardía para terminar la obra. Y es interesante porque cuando termine la obra de predicación, esa obra misma de predicación habrá de alcanzar a los que se encuentran en Babilonia. Ustedes leen en Apocalipsis 18:1, dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Así que hay un pueblo en las iglesias católicas y protestantes que pertenecen al pueblo de Dios y que todavía no forman parte del pueblo, pero los 144,000 realizarán la obra de llevar el mensaje a ellos y formarán una gran multitud o una gran compañía. En Romanos 9, 6 al 8 nos dice: no todos los que son de Israel según la carne son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. No los que son hijos de la carne, es decir, los judíos naturales, son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, es decir, judíos espirituales. Estos son contados en la generación o en la descendencia. Yo creo que no hay que darle mucho más, no hay que buscar más citas bíblicas para demostrar que los judíos no son literales, sino más bien espirituales. En Romanos 2:28 hay otra cita: no es judío el que lo es en manifiesto, es decir, el judío natural, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, o la circuncisión física, ¿verdad? La operación del prepucio. Es judío el que lo es en su interior, judío espiritual. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Todo el que acepta a Cristo como su Salvador personal es judío. ¿Ok? ¿Cuántos son judíos? Tenemos que levantar la mano todos los que hemos aceptado a Jesús como el único Salvador. Porque eso es lo que nos dice la palabra. Concluimos, los 144,000 son israelitas espirituales que proceden del judaísmo, del paganismo y del cristianismo apóstata. Todos tienen un común denominador, tienen la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por alguna razón de índole espiritual conocida por Dios o por alguna especial cualidad de carácter, todos los sellados son contados como pertenecientes a una de esas 12 tribus
sin considerar si en esta tierra fueron judíos o gentiles. Así se perpetúa en el Israel espiritual la promesa del pacto de Dios con el antiguo Israel, hecho primeramente con Abraham, luego con Jacob, luego con Isaac y luego con toda su descendencia. El segundo punto de vista en el cual hay discrepancias de opinión es que el número es literal, que los sellados serán solo 144,000. Estudiosos del tema entienden que los 144,000 en Apocalipsis 7:4 y 14 del 1 al 5 y la gran compañía de Apocalipsis son dos grupos diferentes. Así que hay una posición. Esos dos grupos, la gran compañía y los 144,000 son diferentes. Hay otra posición que dice que la gran compañía y los 144,000 es el mismo grupo. Nosotros vamos a salir hoy con la mente despejada de cuál realmente es lo correcto. Seguimos. Hay un aspecto distintivo entre ambos grupos y no vamos a pasarlos por alto. Vemos que los 144,000 señalados tienen arpas en sus manos. En Apocalipsis 14:2, 15:2. Mientras que la gran multitud tiene palmas en sus manos. ¿Notamos eso? En una cita bíblica dice que tienen arpas en sus manos y en otra tienen palmas en sus manos. Si unos tienen arpas y otros tienen palmas, tiene que ser dos grupos diferentes. ¿Verdad que la lógica nos dice eso? Que si un grupo tiene arpas en sus manos y la gran compañía tiene palmas en sus manos, tienen que ser dos grupos diferentes. Pero no obstante, nosotros vamos a ver una cita donde ambos grupos tienen palmas y tienen arpas en sus manos. Y eso nos puede llevar a nosotros a una conclusión. Pero no nos rompamos la cabeza ahora por lo menos. Los 144,000 proceden de las 12 tribus de Israel. Entiéndase el Israel espiritual, el pueblo de Dios que proclama la verdad del evangelio. Mientras que la gran compañía procede de toda tribu, lengua y pueblo, es decir, del mundo y de las diferentes iglesias. Así que noten que estamos viendo una posición. Los 144,000 son los adventistas. La gran compañía no son los adventistas, pero son los alcanzados por los adventistas en el tiempo del fin. Dos grupos diferentes. Noten que yo estoy planteándoles a ustedes opiniones. Ahorita vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. ¿Está bien? Así que yo sé que en la mente de usted está, pero ¿qué realmente son los 144,000? Pero lo vamos a entender. Seguimos. Citan Apocalipsis 14:1 y 2. Y miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ya nosotros sabemos que el nombre de su Padre es el carácter. La santidad de Dios está escrita en sus frentes. Y déjenme decirles, el espíritu de profecía describe a este grupo con una corona y un mensaje que dice santidad a Jehová. Porque realmente sus caracteres han alcanzado la santidad sin la cual ninguno verá al Señor que estudiamos hoy en la lección. La santidad sin la cual ninguno verá al Señor es dada. Es algo que se otorga para que nosotros con la santidad otorgada vayamos creciendo hasta alcanzarla. No sé si me doy a entender. Nosotros somos justos, ¿por quién? Por Cristo. La santidad Él nos la regala. Él pone su manto de santidad sobre nosotros, que somos pecadores llenos de inmundicia. Y Él tapa la inmundicia con su santidad. Pero no para nosotros seguir siendo inmundos y sucios, sino para que vayamos creciendo en santidad hasta alcanzar
la santidad que Él espera y demanda de nosotros. Pero aquí el punto clave es que en ese grupo de los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 14, desde el 1, dice que ellos tienen arpas, porque Juan los ve tocando arpas. Mientras que la gran compañía, Juan las ve con palmas en sus manos, que son símbolo de victoria, es la victoria de los vencedores. Pero este grupo, que es catalogado como los 144,000, también tienen palmas, lo veremos más adelante. Apocalipsis 7:4, ya lo leímos. Ustedes pueden leer allá porque dice dos grupos diferentes, ¿verdad? Pero fue que como que se trepó, ¿verdad? Oyó el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y Apocalipsis 7:9 vio una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes, linajes y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Noten ustedes, en el primer versículo, Apocalipsis 7:4, hay un número exacto. ¿Cuál es? 144,000. En el grupo de abajo dice que es una compañía que nadie podía contar. Entonces ellos dicen, bueno, si es una compañía que nadie puede contar, entonces no pueden ser 144,000 porque nadie los puede contar. ¿Estamos entendiendo el punto? Eso es lo que dicen algunos de los estudiosos. Pero vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía más adelante. Seguimos. Los que presentan el punto de que los 144,000 y la incontable compañía es el mismo grupo, citan primeros escritos en la página 19, Elena G. de White. Cuando íbamos a entrar en el Santo Templo, dice Elena G. de White, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. En diversos pasajes se puede observar que la entrada al templo celestial es dada a la gran compañía. Por consiguiente, los que defienden que es el mismo grupo, infieren que los 144,000 son la gran compañía, ya que son los únicos que tienen entrada al templo, según esta cita de Elena G. de White. En otras palabras, para dárselo en forma sencilla, la gran compañía está delante del trono, ¿ok? Y los 144,000 están delante del trono. Y la cita dice que únicamente los 144,000 entran en este lugar. Entonces estamos viendo que el Espíritu de Profecía nos está dando indicios de que el grupo de la incontable compañía y el grupo de los 144,000 es el mismo grupo. Estamos entendiendo la presentación, ¿verdad? Seguimos. En Apocalipsis 7, 9 y 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y en Apocalipsis 14, 1, y el Cordero estaba sobre el monte de Sión, templo celestial, y con él, ¿cuántos? 144,000. Estamos viendo cómo el Espíritu de Profecía nos va a inducir a pensar que la gran compañía y los 144,000 es el mismo grupo. Seguimos. Los que defienden la literalidad de los 144,000 dicen que los presentados en Apocalipsis 7, 4 al 8 y en Apocalipsis 14 del 1 al 5 es la gran compañía que es presentada en Apocalipsis 7, 9 al 10 y Apocalipsis 19, 1. Son dos grupos que diferentes. Así que unos dicen que es diferente, unos dicen que es el mismo grupo y finalmente nosotros vamos a salir claramente entendiendo que realmente son los 144,000. Los que sostienen que 144,000 es un número literal
cuando se les pregunta sobre la literalidad del número, ellos contestan con otra pregunta. ¿Son literales los otros números de Apocalipsis? Vamos a ver qué dice. Se nos hace difícil pensar, dicen, ¿verdad?, que si los números de Apocalipsis, con excepción de los 200 millones de Apocalipsis 9:16, las 7 iglesias, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los 7 sellos, los 4 ángeles, los 1260 días, las 7 cabezas, los 10 cuernos, el 666, las 12 puertas, las 12 perlas, los 12 frutos del árbol de la vida, las medidas de la santa ciudad, 12,000 estadios, el muro de 44 codos. Si todos son números literales, no puede ser que solo los 144,000 sean simbólicos. Y tiene lógica, ¿verdad? Si todos esos números son literales, ¿por qué los 144,000 no son literales? Ese es el argumento. Seguimos. Todos los números usados para describir los periodos de los tiempos proféticos son medidas precisas. Siguen defendiendo el punto, ¿verdad? Los números serían inútiles para establecer cálculos si ellos fueran simbólicos. Los 144,000 en los últimos días son los israelitas espirituales esparcidos a través del globo de la tierra que dirigen el último llamado de Dios al mundo antes de que Jesús aparezca en toda su gloria. Eso que estamos leyendo es la realidad. Los 144,000 están ya predicando. ¿A quiénes? A todo el mundo. Llevando el mensaje, Cristo viene, arrepiéntanse. Y sobre todo el mensaje del tercer ángel. El espíritu de profecía, hermanos, dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje que se debe estar predicando antes del regreso de Jesús. Así que vale la pena que nosotros estudiemos profundamente el capítulo 14, porque nosotros tenemos, si somos parte de los 144,000, que predicar ese mensaje. ¿Estamos entendiendo lo que yo estoy diciendo en esta mañana, hermanos? Los 144,000 llevarán el mensaje o llevan el mensaje a los que están en la Babilonia espiritual. Muchos, por causa de ese mensaje, de ese evangelio, saldrán y tomarán los lugares de aquellos que por causa de la ley dominical se apartaron y apostataron. Dios no lo quiera, que ninguno de nosotros se aparte y apostate por causa de la presión y de la prueba terrible que vendrá sobre el pueblo. Seguimos. Cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, Él no consideró de qué tribu descendían para formar su grupo de trabajo. Tampoco lo hace con los cristianos judíos, ni mucho menos con los cristianos gentiles, los que formen parte de ese grupo especial. Cada uno de los 12 nombres de las tribus de Israel contiene un significado profético que se aplica a los 144,000 como un todo. Aunque nosotros no entendemos cómo si las tribus de Israel desaparecieron, ahora aparecen unos señalados que pertenecen a cada una de las 12 tribus. Pero sí entendemos que hay un mensaje espiritual en el nombre de cada uno de ellos y lo vamos a ver. En los capítulos 29 y 30 de Génesis encontramos el significado de cada uno de los nombres. En el orden en que aparecen en Apocalipsis 7, del 5 al 8, forman un mensaje que describe la historia de las luchas de la iglesia, su redención, su victoria, sus bodas con el Cordero. Todo eso está descrito en esos nombres. Judá significa alabanza. Rubén significa el Señor ha mirado mi aflicción. Gad significa ha venido mi ventura. Aser significa me llamarán dichosa.
Obviamente está hablando la mamá de Aser, pero ese es el nombre de él. Neftalí, he tenido una gran lucha y he vencido. Manasés, Dios me hizo olvidar. Simeón, el Señor me oyó. Leví, mi esposo se unirá conmigo. Isacar, Dios me recompensó. Zabulón, mi esposo morará conmigo. José, el Señor me añadirá. Y Benjamín, hijo de mi diestra. Dijimos que al unir el significado de cada nombre en el orden en que se presenta en Apocalipsis, se forma un párrafo hermoso que describe la historia de la iglesia, sus luchas, su redención, su victoria y sus bodas con el Cordero. Vamos a ver el párrafito. Dice, alabo al Señor, ahí hay un nombre, porque ha mirado mi aflicción, ahí hay otro nombre, y ha venido mi ventura. Dichosa soy, porque mis luchas Dios me hizo olvidar. El Señor me oyó y se unió conmigo, es decir, en matrimonio. Dios me recompensó y morará conmigo. El Señor me añadirá, supuestamente, ¿verdad? O literalmente, bendiciones, porque soy la hija de su diestra. Así que hay un mensaje para la iglesia, un mensaje reconfortante, un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación y salvación. Los defensores de la literalidad de los 144,000 creen que así como fueron literales las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, habrá 12 veces 12,000 apóstoles espirituales en los últimos días, pero estos no serán los únicos salvados en los últimos días. Inmediatamente después de nombrar los 12,000 de cada tribu, el profeta Juan ve a una gran compañía que nadie podía contar de todas gentes, linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Así que siguen defendiendo que los 144,000 son 144,000 y que ellos se encargan de buscar, ¿verdad?, a la gran multitud. Estos han venido de grande tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. La Biblia habla de dos grandes tribulaciones en la profecía. Una fue durante la persecución papal de la Edad Media, cuando millones de cristianos perecieron. Pero la principal persecución se refiere al tiempo justo antes de la segunda venida de Cristo, que está descrito en Daniel 12, 1 al 2. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Hermanos, tenemos aquí una situación. Cuando se describen a los 144,000 en Apocalipsis 14, nosotros vemos que fueron lavados con la sangre del Cordero y pasaron por la grande tribulación. Pero hay un punto importante que debemos recordar. Cuando los 144,000 son sellados antes de la imposición de la ley dominical, ellos se encargan de ir a predicar el evangelio. Y los que salen de Babilonia van también a pasar por la grande tribulación. Porque están vivos. Cuando comiencen a caer las plagas, están vivos. Y es interesante, hermanos, porque el espíritu de profecía, lo vamos a ver ya mismo, dice que ellos van a tomar la vanguardia. Los alcanzados por los 144,000 van a tomar la vanguardia. Es decir, van a ir en la delantera y van a ser mucho más valientes que muchos que fueron guardadores del sábado. Pero yo no quiero decirlo así sin que ustedes lo vean. Vamos a presentar, próximamente presentamos las citas. Vamos a pasar esta. En el mar de vidrio
habrá una formación cuadrada perfecta alrededor del trono de Dios. En el centro está Dios en su trono. Luego están los 4 seres vivientes, uno en cada lado del cuadrado. Luego 24 ancianos, 6 en cada lado. Luego los 144,000 en un perfecto cuadrado. Y luego la gran multitud alrededor de ellos. El perfecto orden y armonía de esta gran asamblea es asombroso y extraordinario. Es interesante porque en esta información que les presento no aparece la gran compañía. Porque la grande multitud no es la gran compañía. Porque dice el espíritu de profecía, y lo vamos a ver también, que la grande multitud está compuesta por todos los redimidos resucitados de todos los tiempos, que no han sido contados aquí. ¿Estamos entendiendo? Porque los 144,000, sean 2 grupos o sea un grupo, son personas que serán redimidas, serán llevadas al cielo sin pasar por la experiencia de la muerte. Así que tenemos la resurrección especial. Un poquito antes de la venida de Jesús va a haber una resurrección especial. ¿Cuántos lo sabían que había una resurrección especial? Unos pocos lo saben, ¿verdad? En Daniel 12 encontramos la resurrección especial. Y muchos serán despertados, unos para confusión y vergüenza y otros para vida eterna. Ahí no son todos, son muchos. Ahí se van a despertar todos aquellos que hicieron la crucifixión de Jesús, el martirio. Ahí están todos esos grandes líderes políticos que ejercieron influencia para que murieran millones y millones de cristianos. Serán levantados. Y muchos de los que murieron en el mensaje del tercer ángel también serán levantados en la resurrección especial. Muy bien. Luego viene la resurrección de todos los redimidos de todos los tiempos. Y esa forma la gran multitud. Y luego vienen los 144,000 y la gran compañía, que son llevados al cielo sin pasar por la experiencia de la muerte. ¿Cuánto les gustaría tener esa experiencia, hermano? Eso sí es grande, ¿verdad, hermanos? No morir. No pasar por la experiencia de la muerte, hermanos. Viví, llegué a los 80 y vino Jesús y me fui con los 80 para vivir por toda la eternidad. Es glorioso, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Seguimos. La misión de los 144,000 viven durante la última generación de la iglesia de Dios en la tierra, comparten la experiencia de los primeros apóstoles. En el tiempo de su primera venida, Jesús escogió 12 hombres, cuya principal misión fue alcanzar a Israel. Y como resultado del derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo en el Pentecostés, aquellos 12, junto con otros hermanos, alcanzaron ¿qué? Miles. Y ahora la historia se va a repetir. Ahora se va a derramar la lluvia tardía sobre los 144,000 para que ellos lleven el evangelio y todos aquellos que son de Jesús, que están en las otras congregaciones, vengan a formar parte del Israel espiritual que será llevado al cielo. Seguimos. En los últimos días Jesús usará poderosamente los 144,000, cuya principal misión será alcanzar al mundo con el mensaje de su segunda venida. Junto con ellos, otros hermanos salidos de Babilonia se unirán a estos en la proclamación final del evangelio antes que se termine el tiempo de gracia para los impíos. Ustedes saben que hay 2 tiempos de gracia, ¿verdad? ¿Lo sabían? Hay un tiempo de gracia para nosotros los adventistas. Estamos todavía en el tiempo de gracia. Pero cuando se termine el tiempo de gracia nuestro, todavía el mundo que no ha conocido a Jesús y que están en el engaño de Babilonia, pero son de Cristo, esos tendrán un poquito más de gracia. ¿Estamos entendiendo?
Así que cuando termine el tiempo de gracia, los 144,000 estarán llevando ese... Claro, eso ya está ocurriendo, pero ellos continuarán durante el periodo de la caída de las 7 plagas, continuarán llevando el evangelio. Muy bien, seguimos. Los hermanos salidos de Babilonia son convertidos al verdadero evangelio por la influencia y enseñanza de los 144,000 con el poder del Espíritu Santo que es derramado en la lluvia tardía, según se describe en Joel 2:28 al 29. Así, los 144,000 no son los únicos que estarán predicando el evangelio en el tiempo del fin. Y así como los 12 discípulos fueron líderes de un gran grupo en el reavivamiento pentecostal, así los 144,000 son líderes en el reavivamiento de los últimos días, pero no los únicos que estarán predicando. Ahí dice ver diapositivas 38 al 40, ya mismo las vamos a ver. Seguimos. Es importante señalar que Jesús no escogió sus discípulos de entre los sacerdotes y los dirigentes religiosos de su tiempo, sino de entre los laicos. Del mismo modo, los 144,000 no son solamente ministros ordenados, sino que son una gran mayoría de personas laicas. En Apocalipsis 14, 4 al 5, describe a los 144,000 diciendo: estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Ahí mujeres se refiere a iglesias. Las iglesias cristianas de hoy están ¿cómo? Contaminadas. Contaminadas con engaños, con mentiras, con falsedades. Los 144,000 conocieron la verdad y se mantuvieron firmes hasta el final en la verdad del evangelio. No fueron contaminados porque son vírgenes. ¿Las vírgenes son qué? Puras, limpias, pero mantenidas limpias. No han hecho ningún contacto con esas iglesias ni han recibido de su influencia. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. No ha sido hallado engaño. Noten, no ha sido hallado engaño. Ellos no engañan a nadie porque lo que predican es verdad. Predican el evangelio verdadero de Cristo. Ellos son sin mancha delante del trono de Dios porque fueron lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo más deseo de terminar que ustedes, ¿saben? Pero el problema es que yo le dije al pastor, deme mañana y tarde para este tema, pero se nos fue para Israel, no pudimos hacer los contactos. Aunque esta tarde no hay ningún tipo de actividad que muy bien pudiera hacerse, yo estoy tratando de hacerlo todo lo más rápido posible. Apocalipsis 15:2, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, los vi estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Noten que las arpas siguen apareciendo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que volvemos a verlos, ¿verdad? ¿Han alcanzado la victoria sobre quién? ¿Sobre quién han alcanzado la victoria? Sobre la bestia, sobre su imagen. ¿Y qué quiere decir que han alcanzado la victoria sobre la bestia? Simplemente y llanamente que cuando la bestia trató de imponerse con todo su poder, ellos dijeron: mátenme si quieren, ¿verdad? Triunfaron, no cedieron a la presión. Seguimos. En el libro El conflicto de los siglos leemos que los 144,000 y la incontable compañía de Apocalipsis 7:9 es un solo grupo.
Los veo desesperados, voy a hacer la cita. Quiero hacer la salvedad. Cuando nosotros tengamos puntos de vista que no coinciden, lo mejor es que nosotros vayamos ¿a qué? Al espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía es la inspiración del Espíritu Santo en una mujer que fue instrumento para recibir los mensajes de Dios. Y el espíritu de profecía fue dado para que nosotros, cuando pasemos por estas incertidumbres, podamos tener la luz verdadera. ¿Ok? Así que yo voy a leer aquí 2 citas y con esto voy a cerrar. La primera está en el Conflicto de los Siglos, página 704. Si les interesa, hermanos, léanse ese capítulo. Le voy a decir el título rapidito. El tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Esos 2 capítulos. Oigan bien lo que dice aquí. En referencia a la multitud de los redimidos resucitados. ¿De quién estamos hablando? De los redimidos resucitados, no de los 144,000. Dice, sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca su propia diestra, con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su nombre nuevo. ¿Qué tenían los 144,000 en sus frentes? ¿El nombre de quién? El nombre del Padre escrito en sus frentes. Dice, y la inscripción Santidad Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Así que, ¿qué tienen en las manos esos redimidos resucitados? Palmas y arpas. Así que tienen las 2 cosas. No podemos utilizar ese criterio para decir que un grupo es que diferente del otro, porque aquel tiene arpas y este tiene palmas. Muy bien, ya tenemos eso claro. Y ahora voy a leer la cita relacionada con los 144,000. La encontramos en la página 706 del Conflicto de los Siglos. Dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre. ¿Está hablando de quiénes? Mencionó la gran compañía, ¿verdad? ¿La mencionó o no? No mencionó los 144,000, mencionó la gran compañía. Pero miren ahora lo que dice. Esa es la oración seguida. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Si nosotros nos damos cuenta, la gran compañía y los que están con el Cordero, que son los 144,000, es lo mismo. ¿Estamos entendiendo? Porque lo que vio la hermana Elena G. White en visión aquí es que la gran compañía y los 144,000 es la misma cosa. Cantan un cántico nuevo delante del trono,
un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Y por ahí sigue. Léanlo ustedes, hermanos, el tiempo nos traiciona, pero miren lo que yo quiero decirles. Si los 144,000, según nos dice el Espíritu de Profecía en esa cita, son la gran compañía, hermanos, tenemos más esperanza. Lo que les dije al principio. No son pocos los adventistas que se van a salvar, sino una incontable, ¿una qué? Una incontable compañía de redimidos que serán rescatados de entre los vivos para vivir con el Señor para siempre. Hermanos, estamos en el tiempo del sellamiento. Solamente nosotros necesitamos, como nos está enseñando la lección, ¿verdad?, de este trimestre, buscar y aferrarnos a Cristo y buscar que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. Y solamente eso se logra, hermanos, por medio del estudio y de la oración y del trabajo. Porque el Señor no nos da poder, sino es para comunicarles a otros el mensaje de salvación. ¿Para qué se dio el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés? ¿Para brincar y darse contra las paredes? ¿O para llevar con poder el Evangelio para salvar las almas? Que con un solo sermón, Pedro alcanzó más de 3,000. Hermanos, queremos formar parte de esta gran compañía. Oremos, estudiemos y trabajemos para Cristo. Que el Señor les bendiga.